de las escrituras, pero de la vida también en el ámbito secular. La historia del rey David, amén, un hombre apasionado, un hombre que amaba a Dios con toda su alma, de tal manera que lo más importante para él no era adquirir realmente la fama, la popularidad, sino más bien él lo que deseaba en su corazón era siempre querer adorar a Dios. Hablaba mucho con el Señor, era un excelente compositor de prosas, de cantos e himnos, de tal manera que se le adjudica la mayor parte de los salmos, que se conoce como el himnario de la Sagrada Biblia. El rey David era un pastorcito de ovejas, y allí en ese lugar remoto de esas tierras, Dios miraba el corazón de ese pequeño joven, que era el más pequeño entre una gran familia de la casa de Isaí. Dios ya había visto el corazón del rey, del joven, el cual ya lo había apartado para un propósito. Y cuando él ya se hace rey, mi querido hermano y amigo, ¿verdad?, entra un memorando, una remembranza en el corazón de David, ya cuando era rey. Cuando estamos leyendo esta porción de las Escrituras, para ese entonces ya David había logrado conquistar muchas tierras, había logrado poseer la gran parte de todo el territorio de lo que era Israel. Había derrotado a los sirios, a los filisteos, a los amonitas. Había logrado también vencer a todos los caballos, ¿verdad?, de los enemigos. Los desarrejó, dice las Escrituras, quedaron completamente sometidos a él. Se convirtió en el líder más temido de toda la región, de tal manera que en los tiempos del rey David el pueblo gozó de bonanza, de paz y de prosperidad. Pero estando él allí sentado, ¿verdad?, voy a irme a lo que está escrito en la palabra del Señor, el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Estando él allí en su reposo, en uno de sus muchos ranchos, de sus muchas casas de campo que él poseía, posiblemente pudo haber sido en el palacio, él comenzó a meditar de todo lo que Dios había hecho con su vida, de cómo el Señor se había acordado de que aún siendo un pequeño joven, amén, un muchacho osado que era valiente porque había en algunas ocasiones logrado, digamos, apartar de las manos, amén, o perdón, de las garras de los animales, de las bestias, como el oso o como el león, apartarlo de sus ovejas. En cierta forma mostraba ese ímpetu, ese espíritu valeroso y aguerrido. Pero estando en ese lugar, en esa cabaña o en esa casa de campo, comenzó a meditar todo lo que Dios había hecho a través de todos esos años. Y empezó a recordar, a tener algunas memorias de cosas que él había hablado con las personas que habían hecho parte de su larga vida de la monarquía. Y fíjense que de pronto él comenzó a recordar algo importante. Y fue esto: recordó que un día había establecido una gran amistad con alguien que para él fue muy, muy especial, un joven como él llamado Jonatán. Y cuando estaba allí al lado, amén, en los tiempos con Jonatán que tuvo un gran aprecio hacia David, y su corazón le hacía presentir que él iba finalmente a convertirse en el rey de toda la nación de Israel. Sospechaba eso, y él conviene, ¿verdad?, con el futuro rey David, que cuando él tomara posesión de su reinado, de su trono, que permitiera tener misericordia con su casa, que no lo matara, que se acordara de ese pacto que ellos dos habían establecido allí por esa, amén, sincera amistad que había. Hermanos, si dice la Escritura en primera de Samuel 20:20, que estas palabras se sellaron en los corazones de ambos, y dijo el rey David: en cuanto al asunto en el que entre tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Sucedió
con el pasar del tiempo que Jonatán murió. Pero Jonatán logró tener una familia. Jonatán logró tener a un hijo que aparentemente había quedado en el anonimato, en el olvido. Pero de aquí es donde surge esta historia, esta pequeña reflexión. Dice la Biblia que estando David en esa meditación, comenzó a indagar, a cuestionar a todos los que estaban allí entre sus servidores en la corte, y preguntó, ¿verdad?, que si había alguien quedado vivo entre los de la casa de Saúl. Dice, como dice la escritura en el verso 9, y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces había un siervo de la casa de Saúl, de los que se habían logrado salvar, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Entonces Siba puso al conocimiento al rey que sí había logrado alguien sobrevivir en medio de toda aquella masacre que hubo sobre la casa del rey Saúl. El rey Saúl murió producto de una guerra ardua, intensa, que había llegado hacia la monarquía de Israel. Pero dice la Biblia que en medio de la guerra, del combate, había una mujer, una nodriza, alguien que era la nana, ¿verdad?, de el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. Estaba muy tierno de edad, pero en el afán de la mujer querer escapar de la guerra, el niño que ella abrazaba, esa nodriza, lo dejó caer, y a partir de ese momento el niño se convirtió en un lisiado, un discapacitado, un niño imposibilitado. Y esta situación, hizo que el niño toda la vida se convirtiera en una persona paralítica, lisiada, discapacitada, o un hándicap. Dice la Biblia que de ahí en adelante ya no se supo nada de la vida de Mefiboset, pero el rey, queriendo hacer algo, queriendo hacer justicia, porque en ese momento de meditación él tenía un compromiso moral. Él sabía que tenía que hacer algo por la casa, por la familia de aquel que un día había amado, al cual había jurado que él también alcanzaría con misericordia su casa. Entonces preguntó, y alguien le dio esa buena noticia: si hay alguien que ha quedado vivo. Ese muchacho está en la casa de Maquir, hijo de Amir, en Lodebar. Hermano querido, eso fue lo que sucedió con ese muchacho Mefiboset. Mefiboset huyó de la presencia del rey, porque sabe una cosa, en los tiempos, bíblicos, en aquellas tierras había una ley, y era esta: que cuando un rey tomaba posesión, tomaba el trono, el poder, ellos tenían la obligación de acabar, de exterminar a todos aquellos que eran parte de la anterior monarquía. Llámese siervos, llámese personas de la realeza, los tenían que matar. Y eso era lo que debía de haber hecho el rey David. Pero David rompió ese propio decreto, esa ley. Amén, porque David, mi querido hermano y amigo, es una tipología de Cristo. Amén, el rey que deseaba hacer misericordia. Así como Dios, amén, de igual manera, Él ha establecido un pacto desde el Edén, aleluya, el cual desea que todos los que crean en Él, ellos alcanzarán misericordia. Allí en el Edén, en el capítulo 3:15 de Génesis, Dios le dice a la humanidad, Dios le dice: en cuanto, bendito sea Dios, la simiente de la mujer te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió que en el futuro tiempo habría de enviar al Redentor del mundo, al Hijo de Dios, al Cristo de la gloria, el Yeshua HaMashiach, amén, para que a través del sacrificio de su sangre preciosa, que tenía que pagar a un alto precio en el madero de la cruz, nos iba a redimir de toda maldición de pecado. Bendita sea la gloria de Dios. Oh, gloria a su nombre. Y el rey David,
de igual manera toma conciencia de eso y manda a Siba para que vaya a la casa de donde estaba aquel hombre que había escapado, que había huido. Fíjese, mi querido amigo y hermano, la persona de Mefiboset se sentía como un prófugo de la justicia, un hombre que, aleluya, él pretendía huir del rey. Así como Mefiboset, muchas personas intentan escapar de la presencia de Dios, huyen porque hay sentimientos de culpa que muchas veces golpean su conciencia y les hacen pensar que Dios los está buscando para matarlos, para castigarlos. Y así muchas personas se han comportado a través del tiempo como Mefiboset. Mefiboset, que se fue hacia Lodebar. La palabra Lodebar significa dolor, soledad, tristeza, oscuridad, miseria, desgracia. En ese lugar que también tiene el significado de no vegetación, de no pasto, un lugar desolado, un lugar muerto. Allí había llegado Mefiboset a morar, pero él no sabía que aunque él pensaba que el rey quería buscarlo porque parecía que podía ser un riesgo dejarlo vivo, porque podía destronarlo de su poder, de su trono, no sabía que el pensamiento del rey era diferente. El pensamiento del rey era hacer misericordia, porque eso lo había él jurado, prometido, amén, hacia su padre Jonatán.